pesar de no ver a Dios en nuestra vida diaria, su invisibilidad no niega su presencia. Su existencia no está restringida a los recintos internos del templo. Su presencia penetra cada rincón de nuestro mundo. Su soberanía se extiende a todas las áreas de la vida y cada vez más los creyentes quieren desarrollar una visión personal que no sea alterada por los vaivenes de doctrinas cuestionables. Desean desarrollar una visión del mundo en la cual toda la existencia se vive en presencia de Dios. Ministerios Ligonier existe para proveer instrucción cristiana sobre las características de Dios, su autoridad soberana sobre nosotros y su voluntad revelada para nosotros. Ministerios Ligonier contribuye a renovar las mentes de cristianos dedicados y pastores con enseñanzas bíblicas sólidas, beneficiando a los que buscan entender su fe y conocer a Dios. Ministerios Ligonier, establecido en 1971, es presidido por el Dr. Sproul, conocido conferencista, autor y teólogo. El Dr. Sproul enseña en forma personal y con su característico entusiasmo habla al público mediante verdades bíblicas sólidas, lleno de fervor y vitalidad. El Dr. Sproul examina el significado de la santidad y la razón por la cual la gente es fascinada y aterrada a la vez por un Dios santo. Es una investigación profunda del carácter de Dios que lo llevará a un nuevo entendimiento del pecado, la justicia y la gracia. El resultado es una nueva conciencia en cuanto a nuestra dependencia de la misericordia divina y el descubrimiento de su majestuosa santidad. El señor Charles Colson, presidente del Ministerio de Cárceles en Washington, D.C., dijo esto sobre la serie. Al final de la sexta clase, yo estaba de rodillas, orando profundamente y conmovido ante la absoluta santidad de Dios. Gracias al excepcional don de comunicación del Dr. Sproul, llegué a conocer a Dios como jamás antes le había conocido. La demencia de Lutero. Quisiera comenzar esta sesión con una cuestión de historia de la Iglesia, a ver si pueden identificar para mí al famoso teólogo que una vez fue descrito por un contemporáneo que tenía más autoridad que él, como un cerdo salvaje. Ahora, obviamente, su nombre ha venido a sus mentes y, por supuesto, me refiero a Martín Lutero. Y el que se refirió a él como cerdo salvaje fue el Papa León X. Y la bula papal que excomulgó a Lutero, el nombre de esta bula fue Ex Surge Domine, lo cual fue tomado de las primeras líneas de esta declaración papal que fue enviada del Vaticano, y las primeras palabras significan: levantaos a proteger, oh Señor, a defender tu causa, porque, el Papa sigue diciendo, hay un cerdo salvaje suelto en tu viña. De acuerdo con la leyenda, el Papa León tenía otras cosas que decir de Lutero después que éste anunciara sus 95 tesis que iniciaron tal inquietud en Alemania, y esa controversia se propagó por Europa y llegó hasta el Vaticano. Llamó la atención de León y este dijo: él es un alemán borracho que cambiará de idea cuando esté sobrio. Y digo esto para llamar la atención al hecho de que en el siglo XVI era aceptable en disputas teológicas discutir los asuntos no gentil y urbanamente en forma de diálogo. Por el contrario, más bien ejercían una forma agresiva de debate polémico. Así que si leen los escritos del siglo XVI de ambos lados de la controversia, parece que estas personas son despiadadas en sus ataques del uno al otro. Pero aún entre tantos crueles debates, Martín Lutero estaba en una clase especial. Era tan intemperante,
tan bombástico, tan rudo en ciertos momentos, que las personas han sugerido que él sufría problemas mentales. Eso deseo considerar en esta sesión, la opinión de que desde la perspectiva del psicoanálisis del siglo XX, este famoso hombre, Martín Lutero, estaba de hecho demente. Y si eres protestante y ese veredicto es correcto, significa que las raíces de tu fe en Dios y la Biblia provienen de un demente. Bueno, es más bien fascinante ver cómo los historiadores piensan que ellos pueden volver al pasado y ver crecer el pasto desde su perspectiva de 2000 años más tarde. No hay fronteras en el optimismo de ciertos psicoanalistas que creen que pueden volver atrás en las páginas de la historia y desde gran distancia poder diagnosticar el estado psicológico de alguien que vivió hace 400 o 500 años más o menos. Y existen algunos que de hecho arribaron a la conclusión de que Martín Lutero estaba loco, que era un demente. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué? ¿Qué es lo que ve la gente en Lutero que provoca que piensen, tal vez, que el hombre estaba demente? Ya he mencionado la extraordinaria intemperancia de Lutero. Al leer, por ejemplo, su famoso trabajo sobre el cautiverio de la voluntad, el cual es una respuesta al sofisticado erudito humanista Erasmo de Rotterdam, él había escrito un trabajo en contra de Lutero llamado La Diatriba, y cuando Lutero respondió a Erasmo, dijo cosas como estas. Decía: Erasmo, bufón, estúpido idiota, dice, ¿por qué me tomo el trabajo de escuchar los endebles argumentos que me das? Él dijo: oh, eres muy elocuente en tus escritos, tus palabras son magníficas, pero leer el material que has escrito, dice, es igual que observar a alguien que camina por la calle con platos de oro y plata llenos de estiércol. De ese modo, así se expresaba Lutero en los debates teológicos. No traduciré sus palabras a términos vulgares, pero creo que ya tienen una idea. Lutero no solo era intemperante en sus palabras, sino también claramente neurótico. En particular, por su salud, era un hipocondríaco, sufrió ansiedad nerviosa y problemas estomacales toda su vida, y yo lo entiendo en eso. Tenía cálculos renales, y yo lo entiendo en eso. Él predijo su muerte 6 o 7 veces. Cada vez que a Lutero le dolía el estómago, estaba seguro de que era una enfermedad fatal. Y miraba siempre detrás de sus espaldas, pensando que el mastín divino le saltaría encima y lo visitaría con algún tipo de veredicto. Y sus fobias fueron muchas y legendarias. Tenía tal temor a la ira de Dios que al principio de su ministerio alguien le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿amas tú a Dios? ¿Y sabe lo que dijo? ¿Amar a Dios? ¿Me preguntas a mí si amo a Dios? Amar a Dios, a veces yo odio a Dios. A veces veo a Cristo como un juez devorador que simplemente me mira para enjuiciarme, evaluarme e infligir calamidades en mí. Imagínenlo, un joven que se prepara en el ministerio declara que atraviesa periodos de odio hacia Dios. Y ese odio estaba inseparablemente relacionado con este paralizante temor que Lutero expresó tener con respecto a Dios. Sabemos que, siendo muy joven, su padre había planeado que Lutero sería un distinguido abogado. El viejo Hans Lutero, que era un minero en Alemania, ahorró su dinero para hacer posible que su hijo fuera a la mejor escuela del continente. Cuando Lutero se convirtió en estudiante de leyes, se distinguió de inmediato como una de las mentes jóvenes más brillantes del campo de la jurisprudencia en toda Europa.
Pero en medio de esa experiencia, él llegaba a casa tarde una noche a caballo, cuando de repente una tormenta se levantó sin aviso. Y Lutero se encontró atrapado en la ruta en medio de una violenta tormenta eléctrica. Truenos y relámpagos llenaban la atmósfera y de pronto un rayo vino y cayó tan cerca de su caballo que Lutero fue arrojado al suelo y tuvo que revisar su cuerpo para saber si aún estaba vivo. Y allí lo que hizo en medio de ese roce cercano con la muerte fue clamar: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Y tomó este encuentro cercano con la muerte como una señal divina en su vida y un llamado al ministerio. Así que, para eterno descontento de su padre, abandonó la escuela de leyes y se enroló en el monasterio, donde comenzó sus estudios para convertirse en monje. No hay muchas personas que tengan ese tipo de reacción ante un encuentro cercano con un rayo. No olvido que hace pocos años, en el Torneo del Oeste, en las afueras de Chicago, 3 prominentes miembros de la Liga de Golf Profesional fueron heridos por la caída próxima de un rayo, incluyendo a Lee Treviño. Y sobrevivieron esta difícil experiencia, y al poco tiempo Treviño apareció en un programa televisivo, un programa nocturno, y el anfitrión le preguntó: «Señor Treviño, ¿qué aprendió usted de esta experiencia en la que casi fue muerto por un rayo?» Y Treviño sonrió y dijo: «Aprendí que cuando el Todopoderoso está por efectuar su tiro, tú te corres de su camino». Y Treviño continuó diciendo: «También he aprendido a tomar precauciones